¿Qué vínculos vamos a usar en este modelo plano? Vamos a seguir usando bielas. La biela es el mismo concepto que vimos en chapas. Es una barrita rígida que no se deforma en principio, puede deformarse, pero en principio es un elemento rígido, que impide el movimiento en la dirección de su eje. ¿Sí? O sea, quita un grado de libertad. En la placa la podemos expresar como un apoyo, ¿sí? Un apoyo, la biela, acuérdense que era como un apoyo simple, y si lo dibujo en el plano de la placa, lo puedo poner como una pirámide, ¿sí? Donde está apoyada la placa. Fíjense que si yo tengo una placa con una biela, esta placa, ¿qué movimientos va a tener? No se va a poder trasladar, porque ese punto B donde está apoyada no se puede mover ni para arriba ni para abajo, pero sí va a poder girar con respecto a dos ejes cualesquiera del plano. Ustedes hagan la prueba, apoyen algo en un punto y fíjense que lo pueden girar siempre con respecto a un eje que pase por ese punto. Articulaciones. En este caso la articulación es un eje. En chapas la articulación era un punto, ¿sí? Ahora en este caso la articulación es un eje de rotación. Y la graficamos como un cañito que tiene un fierrito adentro. Entonces la placa está solidaria al cañito y puede girar con respecto a ese eje de la articulación. Este es un vínculo de segunda especie. Me quita 2 grados de libertad. O sea que solamente me permite el giro en el eje. Esta placa con esta articulación tiene 1 grado de libertad. Ese grado de libertad es el giro con respecto al eje de la articulación. Ahora vamos a ver un vínculo nuevo, que lo llamamos biela indirecta o ficticia. Es una biela de este tipo. Imagínense un tubito acá, un hierrito con estas curvaturas y otro tubito en la placa. O sea que claramente la placa va a poder girar con respecto a este eje y con respecto a este eje. Fíjense que hay una analogía con estos grados de libertad de esta placa. O sea que esta biela indirecta equivale a un apoyo en el punto B. Porque yo, en función de los tita que ponga tita 1 y tita 2, puedo girar con respecto a cualquier eje que pase por B. Y es la misma condición que me impone la biela. Entonces, una biela indirecta o ficticia, que tiene este formato, va a ser equivalente a una biela ubicada en el punto donde se cortan los dos ejes de rotación de la biela indirecta. En particular, si esta biela tiene los dos ejes de rotación paralelos, la llamamos como biela impropia. Esta biela me quita 1 grado de libertad, o sea que los otros 2 grados de libertad pueden ser la traslación, esta placa vinculada con esta biela impropia se puede trasladar, porque yo puedo dar en estos dos ejes, puedo dar un par de rotaciones, puedo dar tita 1 acá y menos tita 1 acá, y esa placa se va a poder trasladar para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces la traslación es un movimiento, es un grado de libertad posible. Y la rotación con respecto a cualquier eje paralelo a estos dos ejes. Eso está claro, o sea, yo puedo girar en función del valor de tita 1 y tita 2, puedo componer un giro en cualquier eje, pero siempre paralelo a estos dos. Lo que no puede hacer esta placa, el grado de libertad que me quita esta biela impropia, es el giro en un eje perpendicular a estos dos ejes. ¿Está claro? Ese es el grado de libertad que me está quitando. Es el giro en un eje así vertical. No puede girar de ninguna manera, ni siquiera con un inclinado, porque tendría componente vertical. Solo puede girar o con respecto a dos ejes paralelos en el sentido de la dirección de la biela impropia, y se puede trasladar también. Después tenemos el empotramiento, como teníamos en chapa, que es un vínculo de tercera especie, me quita 3 grados de libertad directamente, es como que la placa está soldada ahí y no me lo deja girar con respecto a ningún eje y no me lo deja trasladar a ese punto. O sea que esto no se mueve. Vamos a ver algunas placas isostáticas, ¿sí? Con distintas vinculaciones que son isostáticas. Acuérdense que isostático quiere decir que si mi placa libre tiene 3 grados de libertad,
la placa va a tener que tener 3 vínculos independientes que me garanticen la estabilidad, o sea que me quiten los 3 grados de libertad. Un empotramiento me quita 3 grados de libertad, esta placa es isostática. Ahora fíjense, tengo una placa con una articulación, o sea, puede girar en este eje que está punteado acá, y con un apoyo en B. Esto, o sea, girar en este eje puede girar, pero al estar apoyado en B, directamente no puede girar. Esta articulación me quita 2 grados de libertad, esta biela me quita 1 grado de libertad, o sea que la placa tiene 0 grados de libertad. Bien, acá tengo una articulación y una biela impropia. La articulación me quita 2 grados de libertad, la biela impropia me quita 1 grado de libertad. O sea que esto podría haber girado, por la articulación A, podría girar en este eje. Pero por esta biela no puede, el giro no puede tener componente vertical perpendicular a esta dirección. Entonces directamente esta placa isostática no se puede mover. Y después tengo esta placa apoyada en 3 bielitas. Las 3 bielitas no alineadas. Está claro que si yo alineo estos 3 puntos, esta placa va a poder girar con respecto a la recta que pase por los 3 puntos. Al estar no alineados, esta placa es estable, es un isostático. O sea que ya ahí empiezan a aparecer algunas condiciones para que los vínculos sean estrictos. Si tengo 3 bielas no tienen que estar alineadas. En este otro caso, si tuviese estos 3 vínculos, si esta articulación fuese paralela a esta, acuérdense que esta biela impropia me permite el giro en cualquier eje paralelo a esta dirección. O sea que si esta hubiese sido paralela podría haber girado. O sea que estaríamos en una vinculación aparente. Y también en este caso, que es isostático, si este apoyo hubiese estado en cualquier punto del eje de la articulación, evidentemente va a poder girar en ese eje. Entonces, para que esto sea un isostático, o sea una vinculación estricta, esta biela no tiene que pertenecer al eje de la articulación. Acá tenemos otro caso más. Tengo una biela impropia. Acuérdense que esto me quita 1 grado de libertad. Y después tengo 2 bielas más. ¿Cuál es la condición que tienen que tener estas 2 bielas para que esto no se mueva? Y claramente no tienen que estar alineadas en una recta paralela a la biela impropia. Si este B2 estuviese en una recta paralela a la biela impropia, eso podría girar con respecto a esa recta, porque esta vinculación me permite el giro con respecto a cualquier eje paralelo a estas 2 direcciones. Y este otro caso tengo una biela común y tengo 2 bielas impropias. Entonces, bien, vamos a ver por lo que no me permite. Esta biela me permite cualquier giro, pero no me permite la traslación, me sacó la traslación. Esta biela me permite traslación y giro en este sentido, pero no me permite giro en este sentido. ¿Sí? Y si no me permite giro en este sentido, si no estuviese esta, podría girar en una recta que pase por B. Pero al colocar esta de esta manera, no me permite el giro perpendicular a esta dirección. Entonces no me permite 2 giros que no son paralelos y no me permite la traslación. Esto es un isostático. Si esta, cualquiera de las bielas impropias, fuese paralela entre las dos, voy a tener un giro sobre una recta que pase por la biela B1 paralela a las bielas impropias. Caso de placas hipostáticas, o sea que se mueven, tienen grado de libertad, son vinculaciones aparentes porque tengo 3 vínculos en cada placa, pero se mueven igual. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado, una articulación que pase por el apoyo, entonces directamente estos son redundantes, esta placa va a poder girar en este eje. Esta otra, tengo una articulación y una biela ficticia paralela, o sea, acuérdense que esta biela impropia, no ficticia, la biela impropia permite el giro en cualquier eje
paralelo a la dirección de la biela, en particular en esta articulación. O sea que esta placa va a girar en este punto, en este eje. Este otro caso, ya lo habíamos mencionado, 3 bielas alineadas, va a girar claramente, gira en la recta que pasa por las 3 bielas. Este caso, fíjense, esta biela ficticia equivalía a un apoyo donde se cortaban los ejes de rotación de las bielas. Y si ese apoyo está en el eje de la articulación, entonces eso se va a poder mover, va a poder girar en la articulación esta de acá. Acá otro caso más, tengo una biela y 2 bielas impropias, pero estas 2 bielas impropias son paralelas, o sea que me están generando las mismas restricciones. Esto puede girar en una recta paralela a las bielas impropias que pase por la biela 2. Y acá este tercer caso, que lo tengo que analizar por lo que me impide. Es más fácil verlo por lo que me impide cada biela que por otra cosa. Esta biela me permite la traslación, esta me permite la traslación y esta me permite la traslación. Desde ese punto de vista lo puedo definir que acá puede haber una traslación. Y si no, mirándolo por lo que me impide, esta me impide un giro en este eje. Esta me impide un giro en este eje. O sea que ya directamente no puede girar eso. Con estas dos no podría girar, porque son 2 ejes no paralelos y están impedidos, o sea que no podría girar, pero sí se puede trasladar. Y esta me impide un giro en este eje, que es lo mismo que me impedía estas dos. Si yo saco esta biela, esto directamente se puede trasladar, nada más. Los 3 vínculos, esto es una vinculación aparente. ¿Está claro? Lo único que puede hacer esto es trasladarse. Es el único grado de libertad que tiene. Desplazamiento de una placa con vínculos deformables. Bueno, esto también lo vimos en chapas. ¿Se acuerdan que los vínculos en principio son rígidos, pero a veces se pueden deformar? Entonces, si yo tengo una placa apoyada en una biela y la biela se deforma, ¿cuál va a ser ese desplazamiento? Va a ser un delta B perpendicular a la placa en el punto B. Si yo tengo una articulación con una placa y esa articulación es deformable, me va a permitir un giro perpendicular a la recta de la articulación y me va a permitir un desplazamiento vertical en el punto A, que son las 2 restricciones que me tendría que generar este vínculo. Pero bueno, al deformarse me las permite y obviamente que va a poder girar en el eje de la articulación porque en ese eje no tiene restricción. Y si tengo un empotamiento, va a poder girar en 2 ejes cualesquiera y va a poder desplazarse, tener una traslación. Si este empotramiento no fuera rígido y fuera deformable. Bien, entonces, en el caso, lo mismo que vimos para chapas. Fíjense que tengo una placa con 3 bielas. Si yo puedo plantear los desplazamientos de cada punto de la biela, en función de las componentes cartesianas de desplazamiento, θx, θy, tau z, voy a tener 3 ecuaciones. Si yo conozco delta 1 y delta 2, puedo hallar el vector de desplazamiento, que va a estar integrado por las componentes θx, θy y tau z. O puede ser lo contrario, me dan un desplazamiento dado y tengo bielas deformables, yo voy a tener θx, θy, tau z y voy a tener que determinar cuánto se deforma cada biela. O sea, son los 2 problemas típicos de vinculación deformable. Y obviamente que si esto se mueve, voy a poder determinar la recta, donde corta el eje X, el eje polar de ese desplazamiento, ¿no? X0 es donde corta el eje X, la recta del eje polar, y 0 donde corta el eje Y, y el valor directamente de θ va a ser igual a θx al cuadrado más θy al cuadrado raíz cuadrada. Fuerzas paralelas no coplanares. Trabajo virtual de una fuerza. Supónganse, yo tengo una fuerza perpendicular a mi placa, el trabajo virtual va a ser el vector fuerza escalar el vector desplazamiento. Ambos tienen la misma dirección, que así directamente va a ser fuerza por I θx menos x θy más tau. Y esto, si hago distributiva, puede ser I por F,
por θ x menos x por f por θ y más f por tau. Fíjense que estos términos, I por F es el momento de la fuerza con respecto al eje X, y el término menos X por F es el momento de la fuerza con respecto al eje Y. Vectorialmente va a ser el producto escalar del vector fuerza escalar el vector desplazamiento. Y lo ponemos como θ vectorial R más tau, tiene que ser igual a el vector posición vectorial fuerza escalar θ más fuerza escalar tau. Hago distributiva y me queda de esta manera. Y R vectorial F es el momento de F respecto del punto 0, o sea, el origen de coordenadas. Entonces, el momento de la fuerza CF con respecto a 0 va a ser el producto escalar entre el vector posición y el vector fuerza. El módulo de este momento va a ser directamente el módulo del vector posición por el módulo de la fuerza, ya que el ángulo que forman es 90 grados y el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, este momento va a tener componentes según x, mx, el momento con respecto al eje x según y el momento respecto al eje y según el versor j. O sea, como dijimos hoy, I por F según I menos X por F según J. Entonces el trabajo virtual directamente lo ponemos como el momento de la fuerza respecto al origen de coordenadas escalar el vector θ más la fuerza escalar el vector traslación. Si yo tengo una traslación pura, directamente el trabajo virtual va a ser el vector fuerza escalar el desplazamiento. Este desplazamiento es solo una traslación, o sea que va a ser F por tau. Si tengo rotación, va a ser lo mismo, el vector fuerza escalar el vector desplazamiento, donde el vector desplazamiento va a ser θ vectorial ρ. Ρ, acuérdense que es un vector que tiene origen en un punto de la recta donde pertenece θ hasta el punto en cuestión, que estoy calculando el desplazamiento. Entonces, directamente ese F escalar θ vectorial ρ lo puedo poner, dar vuelta al producto mixto de esta manera: ρ vectorial F escalar θ, donde ρ vectorial F es directamente el momento de la fuerza F con respecto al centro de coordenadas. Y el θ lo puedo poner como θ por el versor, según el versor E. Y me queda, el trabajo virtual me queda el momento de la fuerza con respecto al cero proyectado sobre la recta de acción del θ. O sea que es ME es la proyección del momento sobre el versor E por el giro θ. Como dije, ME es proyección de MF0, el momento de la fuerza con respecto al cero, sobre el eje E del vector θ. No depende de la posición del punto O sobre el eje de rotación. Yo tengo ρ vector F, tengo mi puntito, mi centro de coordenadas en la recta de acción de θ, el vector posición del punto donde está aplicado F, entonces el momento va a ser ρ vectorial F. A ρ lo puedo expresar como O' más ρ'. Entonces reemplazo acá, vectorial F, hago distributiva, entonces me queda, y después la proyección del momento sobre el eje del θ va a ser ρ vectorial F, que es el momento de F con respecto a 0, escalar el versor E. Entonces, como decía, reemplazo ρ por esta suma, hago distributiva y veo que me queda que O' vectorial F escalar E es igual a 0, porque O' vectorial F es un vector perpendicular a los dos vectores, a O' y a F. O sea que si es perpendicular a O', la proyección sobre E es igual a 0. Entonces me queda directamente que el momento proyectado sobre el versor E
es ρ vector f escalar e y es igual a ρ' vectorial f escalar e. ME, la proyección de M sobre el versor E, se denomina vector momento respecto del eje E. Y va a ser igual, el módulo va a ser a F por ρ por coseno de alfa, o sea, F por la distancia a la recta del versor E. Trabajo virtual de un sistema de fuerza. Bueno, si tengo varias fuerzas, mi trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de los trabajos virtuales de cada fuerza. O sea que va a ser la sumatoria de los vectores Fi escalar delta. El delta lo puedo poner de esta manera. Tita escalar sumatoria, los vectores posición vectorial F, que este es el momento de las fuerzas F respecto del centro de coordenadas, por el tita, más la sumatoria de fuerzas por la traslación. Entonces, la resultante va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Y el momento de la resultante va a ser igual, con respecto al punto cero, va a ser la sumatoria de los vectores posición de cada fuerza vectorial el vector fuerza. Entonces, esto lo puedo reducir de esta manera. El trabajo virtual va a ser tita por el momento de la resultante con respecto a O más tau por la resultante. Cambiando el centro de momentos a O', fíjense lo que sucede. Epa, se me fue. Pero fíjense, el trabajo virtual va a ser tita prima por mr O' más tau prima por r'. ¿Sí? Este es el trabajo virtual de las fuerzas aplicado sobre la placa visto desde el eje x', y'. Entonces, es obvio que R es igual a R', es única, la resultante es la misma, mire de donde la mire. Entonces, me va a quedar el momento de R respecto a O' es la sumatoria de los R' vectorial, los vectores fuerza. Y esto lo puedo poner de esta manera, R' lo puedo poner como RI, que es este vector posición referido de XY, menos RO', entonces me da R', vectorial FI. Hago distributiva, me queda la sumatoria de los RI vectorial FI menos RO' vectorial R. Entonces, el trabajo virtual me queda como el momento de R respecto de O menos RO' vectorial R. Ese es el momento, está bien, el momento R con respecto a O', me daba el momento de R con respecto a O menos este vector que es RO' vectorial R. Ahora vamos a reemplazar, esto lo vamos a reemplazar acá adentro, ¿sí? Entonces me va a quedar que el trabajo virtual va a ser tita prima por MRO', que era igual a MRO menos RO' vectorial R, más tau prima escalar R. Sabemos que tita también es igual a tita prima. Y que tau prima es directamente tita vectorial RO' más tau. Eso lo vimos cuando hicimos en desplazamientos cambio de ejes de coordenadas. Entonces, reemplazo en esta expresión y me va a quedar, voy a llegar a que el trabajo virtual es tita por mr, tita escalar el momento de la resultante con respecto a O más tau escalar la resultante. O sea que el momento es, visto, el trabajo virtual va a ser el mismo, va a tener el mismo valor si lo refiero a un sistema de referencias o si lo refiero al otro. Entonces, vamos a hablar de equivalencia cuando tenemos igual trabajo virtual. O sea que tenemos igual momento de la resultante con respecto al centro de coordenadas y la resultante. Igual resultante. Y hablamos de equilibrio cuando el trabajo virtual es igual a 0. O sea que R tiene que ser igual a 0 y el momento de R con respecto a O tiene que ser igual a 0. Trabajo virtual de una cupla.
Supónganse que yo tengo F1 saliente, F2 entrantes, aplicado en esta placa. Tengo un eje con respecto al cual quiero sacar el momento, o el trabajo virtual, donde tengo un θ. Entonces, si esto es una cupla, F2 es igual a menos F, y F1 es igual a F. La resultante va a ser igual a 0, y cuando calculo el momento de estas dos fuerzas referido a un punto, acá me falta en el dibujo un punto en el centro de coordenadas, que va a tener un versor R1 y R2, entonces cuando calculo el momento va a ser R1 vectorial F1 más R2 vectorial F2. Y acá cuando reemplazo F2 por menos F1, me queda que R1 vectorial F1 menos R2 vectorial F1. Entonces hago factor común F1 y me queda que el momento de la resultante con respecto al centro de coordenadas es R1 menos R2, los vectores de posición de A1 y A2, vectorial F1 es igual a 1 A2 vectorial F1. R1 menos R2 es este vectorcito que va de A1 a A2. Entonces, como decíamos, me queda esta expresión. Entonces, el vector momento de la resultante con respecto al centro de coordenadas es un vector libre. Fíjense que no depende del centro de coordenadas. Ahora depende de la distancia entre A1 y A2. El módulo de ese momento flector va a ser la fuerza F por la distancia entre fuerzas. Bien, el momento de una cupla respecto a un eje, directamente proyecto el momento ese F por D, que va a ser perpendicular, va a tener módulo F por D y va a ser perpendicular a la recta que une los puntos A1 y A2, escalar el versor E. Entonces directamente va a ser el módulo F por la distancia por D, que sería el módulo de A1 a A2, por coseno de alfa. O sea que el trabajo virtual es θ escalar m y lo puedo poner como θ por la proyección del momento de la cupla sobre el versor E. Bien, fuerzas y cuplas. Fíjense, esta plaquita de acá tiene un centro de coordenadas y tiene una fuerza aplicada en el punto A. Si yo esta fuerza la quiero desplazar, para que el sistema sea equivalente, yo tengo que agregar el momento que realiza esta fuerza con respecto al punto 0. ¿Sí? Entonces yo puedo esta fuerza trasladarla al punto 0, pero tengo que colocar el momento resultante, que va a ser R vectorial F. O sea que va a ser F directamente por esta distancia. Como R y F son perpendiculares, el seno de 90 es igual a 1, entonces directamente me queda R, que es la distancia al punto 0, por F, la cupla. O sea que esta fuercita aplicada en el punto A es equivalente a este sistema que tiene la misma fuerza aplicada en 0 más una cupla que es R por F.